En este video queremos dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han hecho quienes visitan nuestro sitio web o quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muy a propósito del arbitramiento, un tema no solo de actualidad, sino además de total interés para la comunidad en general. Lo primero que debemos decir es que el arbitramiento, al igual que la conciliación, la amigable composición y la mediación, es otro mecanismo alterno a la solución de conflictos. A través del arbitramiento, dos o más partes que pueden ser privadas, estatales o inclusive en relaciones laborales, delegan, defieren la solución de un conflicto que están sufriendo en determinado momento a un tribunal de arbitramiento. Este tribunal de arbitramiento, llamado por algunos justicia o jurisdicción privada, se encargará de resolver el conflicto, emitiendo, luego de un procedimiento reglado en Colombia en la Ley 1563 del año 2012, la decisión definitiva que se equipara, dicho por la jurisprudencia, a una sentencia y que se denomina laudo arbitral. Para poder clasificar el arbitramiento tenemos muchos criterios de clasificación. El primero de ellos depende de si el arbitramiento se va a llevar a cabo en Colombia o las partes que van a acudir al arbitramiento tienen sus domicilios en Colombia. En ese caso lo denominan arbitraje nacional. Contrario sensu, si las partes o alguna de ellas tiene su domicilio por fuera del territorio nacional o eventualmente el contrato que genera el conflicto se ha firmado en Colombia, pero su ejecución se dará por fuera de nuestro país, y en otras hipótesis adicionales encontramos la segunda modalidad llamada arbitraje internacional. Otro criterio que nos permite clasificar al arbitraje tiene que ver con el fundamento que el tribunal de arbitramiento le dará a la decisión definitiva que, como decíamos, se denomina laudo. Así las cosas, tendremos fundamentalmente tres clases de arbitraje en este criterio. Un arbitramiento en derecho, cuando el laudo se profiere con base en reglas o normas de derecho. Un arbitramiento en equidad, como su nombre lo indica, la decisión o laudo arbitral estará soportada en reglas de la equidad, y un arbitramiento técnico en donde el tribunal arbitral aplicará conceptos técnicos de alguna ciencia a partir de la cual se pueda resolver el conflicto. Otro criterio de clasificación del arbitraje nos permite hablar de un arbitramiento de menor y mayor cuantía. Hablamos de un arbitramiento de menor cuantía cuando las pretensiones económicas que persigue una de las partes dentro del conflicto son o equivalen a no más de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y aquellos arbitrajes cuya pretensión económica supera los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes se denominará arbitraje de mayor cuantía. Otro criterio que nos permite clasificar el arbitramiento tiene que ver con las reglas de procedimiento, los momentos, las etapas que permitirán adelantar o surtir el proceso arbitral. Allí encontramos fundamentalmente dos clases de arbitraje. El arbitramiento ad hoc significa ello que los árbitros tienen la potestad delegada por las partes o en consenso con ellas para establecer esas reglas procesales o esas reglas procedimentales, etapas o momentos. La segunda modalidad de arbitraje será el arbitraje institucional. Allí las partes y los árbitros no tendrán ese margen de autonomía para poder desarrollar el procedimiento arbitral, sino que deberán remitirse al reglamento de arbitraje de un centro de arbitraje habilitado en Colombia para prestar este servicio. Verbigracia, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el reglamento de arbitraje de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, entre algunas de las más importantes. Para resolver esta inquietud, debemos acudir a lo que se denomina la arbitrabilidad subjetiva y la arbitrabilidad objetiva. ¿Qué significa? En el primer caso, debemos pensar quiénes son las partes que intervienen en el conflicto. Si la ley en Colombia habilita que esas partes acudan al arbitraje para poderlo resolver. Primera situación. Pensemos en un conflicto que surge con o entre dos o más personas, pero en todo caso privadas. Es decir, el señor Roberto Pérez tiene un conflicto derivado del incumplimiento de un contrato con la señora Rosa María Acuña y en virtud de ello deciden acudir a un tribunal de arbitramiento. Pueden hacerlo válidamente y en este caso hablamos de un arbitramiento privado. Segunda hipótesis, un contratista del Estado, es decir, que tenemos dos sujetos en conflicto, de un lado un particular y de otro lado una entidad estatal. Ellos podrán acudir al arbitramiento, se denomina arbitramiento administrativo y siempre y cuando el conflicto que llevan al tribunal de arbitramiento pudiese resolverse a través de lo que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo denomina como medios de control, es decir, primero de ellos, una reparación directa, en segundo lugar, nulidad y restablecimiento del derecho y en tercer lugar, controversias contractuales. En tal medida, si el conflicto debería resolverse a través de alguno de estos tres medios de control, siendo un particular y el Estado quienes están trabados en ese conflicto, podrán acudir al arbitraje. Y la tercera situación se presenta cuando un sindicato de trabajadores ha presentado una solicitud frente a una mesa de negociación. El patrono no ha accedido a la mayor parte de las pretensiones y en todo caso no han logrado un acuerdo dentro de la mesa de negociación. En tal evento, la ley en Colombia obliga y exige que se convoque y acuda a un tribunal de arbitramiento y en este caso hablaremos de un arbitramiento laboral. En síntesis, en esa arbitrabilidad subjetiva miramos las partes que sufren el conflicto. De otro lado, dentro de la arbitrabilidad objetiva, miramos la naturaleza del conflicto. Cuando usted nos preguntaba qué asuntos o mi caso o mi conflicto puede llegar al arbitraje, tenemos que decirle que lo primero será determinar si se trata de un arbitraje privado, administrativo o laboral, arbitrabilidad subjetiva. Y luego pasaremos a revisar si los asuntos en cada una de estas áreas están habilitados para ser resueltos mediante un tribunal de arbitramiento. Podríamos decir que las controversias contractuales en materia de competencia, en materia de consumo, en materia de hidrocarburos, en materia de responsabilidad, en el arbitraje privado, caben dentro de este mecanismo alterno a la solución de conflictos. Dentro del arbitraje administrativo, como lo decíamos, asuntos que ameriten una reparación directa, la declaratoria de nulidad y restablecimiento de un derecho o una controversia de tipo contractual. Y finalmente, dentro del arbitraje laboral, aquellos asuntos propios del derecho colectivo de los trabajadores en donde aparezca involucrada la prestación de un servicio que pueda ser esencial.